Eligería. Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video de Aprende con Steve. Espero que se encuentren muy bien. Yo sé que lo están. ¿Cómo han estado los anteriores videos? Muy bien, ¿cierto? Han estado chéveres, han estado entretenidos y además con mucha información. El día de hoy vamos a hacer un Q&A. Hicimos unas preguntas en Instagram. Si quieren seguirme, los dejo por acá para que me sigan en Instagram. Y pues me hicieron varias preguntas y esto lo hago por conmemoración a los 600 suscriptores del canal. También agradecerle a las personas que me hicieron las preguntas. De verdad, muchísimas gracias. También a todas las personas que me han apoyado en el canal desde el transcurso que empezaron a ver el canal, mejor dicho. Y las personas también que han estado desde el principio, mil gracias. De verdad, de todo corazón, muchísimas gracias. Ya somos 600 y alguito. Entonces, bueno, la idea es seguir creciendo más y más. Entonces ya me voy a acomodar acá para estar bien tranquilos con ustedes y vamos a empezar. Y bueno, ya aquí tengo las preguntas. Entonces vamos a empezar de una vez para que no haya tanto rodeo. Y la primera pregunta es: ¿cuál es tu mayor miedo? Bueno, ¿cuál es mi mayor miedo? Y siempre lo he tenido y creo que es una de las cosas que en algún momento de mi vida lo tendré que afrontar de alguna manera bien fuerte, porque ya lo he intentado afrontar pero es bastante duro. Y es que yo le tengo miedo a las alturas. Como lo escucharon, yo le tengo mucho miedo a las alturas. No sé por qué me da miedo, me da mucho pánico estar en sitios de mucha altura. Me da mucho miedo, me da parálisis, me quedo quieto y todo ese tipo de cosas. Así como contando historias cuando yo era más joven. Mentiras, todavía sigo siendo joven. Cuando era más peladito, yo trabajaba en construcción. Teníamos que armar unos andamios. Entonces eran como unas plaquitas así, tan encima así, y uno se subía en esos andamios. Y bueno, entonces la máxima sección que subimos fue como de 3 pisos sin estar asegurados, porque bueno, en esa época no molestaban tanto por eso, pues obviamente sí es importante porque es la seguridad de uno, pero eran unas tablitas así de pequeñas, y entonces lo único que yo hacía era no mirar al piso, porque si no me empezaba a temblar así, mis piernitas hacían así. Sí, así. Entonces sí le tengo mucho pánico a las alturas. Así, otra historia que me haya pasado también fue que yo trabajaba, recién cumplí mis 18 años, empecé a trabajar en construcción y yo le ayudaba a mi tío. Entonces nos fuimos a un sitio por allá, bueno, era en una parte de Bogotá y estaban construyendo unos edificios, unas torres. Eran 17 pisos, me acuerdo tanto. Y entonces yo tenía que pasarle unas cosas a mi tío. Él se colgaba detrás de fuera del edificio y bajaba, y yo tenía que pasarle unas cosas así primero, y después, bueno, ya bajaba y después lo hacía desde el primer piso, inclusive, bueno, unas cosas ahí. Pero los primeros como 5 pisos de arriba, era de arriba hacia abajo. Uy, no, yo veía eso chiquitico así, y me daba como... No, horrible. Yo le tengo mucho miedo a las alturas. Tengo que superar ese miedo y bueno, toca mirar en qué momento lo haré, en qué parte del mundo lo haré. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el lugar que deseas visitar en Colombia? Bueno, es una pregunta bastante difícil, porque sí me gustaría en algún momento tener la posibilidad, si llego a vivir de esto, de empezar a conocer muchas partes de Colombia, mostrar las cosas buenas, pero también las cosas negativas que se ven dentro de un país, porque muchas veces se muestra como esa parte turística y bonita, pero no se ve la otra cara, la otra realidad. Entonces siento que es también importante y una responsabilidad. Uno que hace este tipo de contenidos, crea contenido de viajes, entonces es interesante hacer este tipo de cosas. Y si así que yo diga, me gustaría ir, yo escogería el río de los 7 colores, que queda en el Meta. Es uno de los lugares muy bonitos y me gustaría ir a conocerlo. Igual Colombia tiene muchas cosas muy bellas también. La idea es ir, ¿no? Pero el principal que me encantaría ir ese es el río de 7 colores, que me parece muy bonito. En uno de los billetes de Colombia aparece. Yo tengo unos videos, una serie de videos de los billetes de Colombia, los nuevos, los antiguos, con su historia. Pues si les interesa, voy a dejar acá la serie para que vayan a mirarla. Estaba muy chévere, es muy buena, entretenida y además con mucha información. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la motivación para empezar tu canal? Muchísimas gracias a la persona que hizo esta pregunta, y es bonito recordar este tipo de cosas, porque yo lo hice al principio como una ayuda para las personas que estábamos en la universidad, algo que era relacionado con mi carrera, y a medida del tiempo siento que uno evoluciona, ¿no? Y empieza a entender muchas cosas y a tener otras perspectivas de lo que uno empieza a hacer con el canal, porque de alguna
alguna manera u otra es la responsabilidad que uno tiene al informarles a ustedes, de mostrarles cómo son los lugares, de cómo ir. Pero al principio, y todavía lo sigo haciendo, era tipo de conceptos como qué es el socialismo, qué es el capitalismo, qué tipos de estado, qué es el trabajo social, cuáles fueron los pioneros de tal persona, biografías, entre otras cosas. Y siento que también esa fue la motivación, el gusto por la historia, por conocer, por investigar, el transmitir cosas. Siempre me ha gustado enseñar, por eso es Aprende con Steve. Entonces es muy bonito saber que tú puedes transmitir este tipo de conocimiento a la gente por medio de este tipo de videos. Entonces es cool. Entonces la motivación realmente fue el enseñar algo de alguna manera. Entonces esa es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Algo que te guste y no te guste de Bogotá. Varia gente sabe, yo vivo en Bogotá, Colombia. Y bueno, hay muchas cosas que de alguna manera me gustan como también me disgustan, ¿no? Pero siento que algo que a mí nunca en la vida me ha gustado es el Transmilenio. El Transmilenio es el sistema de transporte masivo acá de Bogotá, Colombia. Por el sentido de ser uno de los más caros de Latinoamérica, también en ese sentido. Digamos, yo que vivo en un barrio muy lejano. Yo vivo en una zona muy lejos digamos, del portal de Suba. Existen unos portales, unos sitios donde llega todo el sistema masivo hasta un punto. Y de ahí salen como otros bucecitos, otros carritos, no sé cómo les llamen, para ir a otras zonas bien profundas de la ciudad. Entonces, digamos, ejemplo, yo necesito ir de punto A un punto B. Digamos, si yo viviera cerca al portal, a un sitio donde llegan todos los buses de sistema de transporte, pues de ahí digamos desde ese punto allá me demoraré no sé, máximo 40 minutos, pero desde donde yo vivo tengo que esperar aproximadamente, con la espera puedo demorarme hasta 1 hora esperando y llegando hasta el portal. Entonces es bastante demorado, muy lejos. Hay muchos de los buses que estuvieron muy deteriorados. Ya realmente yo ya no utilizo el sistema de transporte, realmente no me gusta, prefiero irme caminando o algún tipo de cosas, echar bici. Yo tengo moto, menos mal, entonces me queda un poco más fácil. Pero el Transmilenio es algo que a mí nunca en la vida me ha gustado. ¿Y qué es lo que me gusta de Bogotá? Creo que el frío, a mí me encanta el frío. Amo el clima de Bogotá, aunque a veces es bien loco, pero me gusta mucho el clima es muy chévere. Y otra cosa que me gusta también es que hay varios lugares turísticos para conocer, y entonces es también interesante, porque muchas veces los que vivimos dentro de una ciudad no conocemos ni siquiera los lugares turísticos de nuestra ciudad. Entonces también es chévere, y hay muchas cosas que uno pasa al lado y no se da cuenta, pero detrás de eso pues, hay mucha historia. Entonces me parece también cool eso de Bogotá. Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué cambiarías? Uy, esa pregunta está muy compleja, nunca me la había hecho. Creo que si yo tuviera la oportunidad de cambiar algo en el mundo, sería que ninguna persona en el mundo tenga que aguantar hambre o sed. Creo que eso es algo muy importante, porque hay mucha gente que tiene mucha plata y empieza ese desinterés dentro de esa sociedad, ¿no? Si yo estoy bien, no me importa lo que esté pasando al lado, y eso es muy frecuente. Lo digo también porque en muchas ocasiones también, y muchos amigos también han tenido que o pagar una renta o dejar de comer, y entiendo bien qué es eso. Entonces creo que si tuviera la oportunidad de cambiar algo en el mundo, por lo menos que todas las personas tengan una comida y algo de tomar en el mundo. Sé que cambiaría bastante la situación en este caso. Y lo digo también porque yo vengo de un país también que ha tenido mucho conflicto, y no solo armado, sino desde un punto de desinterés del Estado frente a lo que está aconteciendo en la ruralidad más que todo. Y también dentro de las ciudades grandes pasa mucho, que hay muchas personas que desafortunadamente no alcanzan a tener los 3 platos de comida, solo 1 o 2 máximo. Entonces, tuviera la oportunidad de poder cambiar algo, sería eso. Sé que cambiaría muchas cosas también en ese sentido, por lo menos un plato de comida a las personas de Haití, África, Latinoamérica, todos que tengamos la oportunidad de comer por lo menos las 3 comidas. La siguiente pregunta es: ¿en cuánto tiempo se va para
Bueno, esta pregunta me la hizo un familiar. Prima! Respondiendo a esto, yo tengo algo planeado más adelante. Y es que yo no pretendo quedarme en el país que estoy ahorita. Tengo que hacer unas cosas en el extranjero. Quiero hacer una maestría, un doctorado también. Además de conocer otras culturas, que es algo que me encanta. La idea es irme dentro de 2 años, cuando yo termine mi carrera profesional, empezar a hacer papeles ya cuando la termine para empezar a emigrar. Pero dentro de esos 2 años tengo que tratar de conocer Colombia al máximo, sea como sea, tengo que hacerlo. Entonces en 2 años, 2 años y medio, yo ya tengo planeado la ida a algún sitio. Entonces bueno, ¿has tenido la oportunidad de viajar a algún país? Y si ha sido así, ¿por qué no has grabado? Les cuento que yo sí he tenido la oportunidad de viajar fuera del país 2 veces. La primera fue en el 2017 a Argentina, a Buenos Aires, Argentina. Y la segunda fue en el 2018 a México. Los 2 viajes, obviamente yo me los pagué, me los financié. Trabajé muy duro, un año realmente fue un año para poder viajar 15 días y en el otro fueron como 10 días nomás. Pero en esa época no grabé porque primero no tenía como el interés de hacer videos en YouTube, ni siquiera veía YouTube por ahí para escuchar música y eso. De resto no veía bloggers, nada de viajes, nada de ese tipo de cosas. Entonces por eso no grabé, pero ya si vuelvo a salir del país, téngalo por seguro que voy a hacerlo. Y esos viajes los hice básicamente porque yo iba para 2 eventos internacionales a representar a mi país como bailarín de breaking. Entonces fue chévere, fue genial. Son experiencias que realmente se las recomiendo a ustedes independientemente como sean, así sea yéndose mochileando, porque a mí me tocó también en algunas partes mochilear y bueno, de otro tipo de cosas que pasan dentro de eso, pero son aventuras y son cosas muy chéveres que en algún momento se las tendré que contar. Es chévere vivir esos momentos, entonces se lo recomiendo de verdad. Si tienen la oportunidad de salir del país o por lo menos de su ciudad, háganlo. Hay muchas cosas muy bellas que nos rodean y nosotros siempre estamos allá, trabaje, pero hay que empezar a ver más allá, verdad que es muy bonito. Y bueno, vamos con la última pregunta. No sé cuánto quedó este video, pero bueno, quería hacer esta conmemoración a ustedes por estos 600 suscriptores. Entonces bueno, ahí va la última pregunta. ¿Cuál ha sido tu experiencia más vergonzosa? Bueno, ¿cuál ha sido mi experiencia más vergonzosa? Bueno, tengo varias, pero les voy a contar una que, uy, no. Hace mucho tiempo, como les había dicho, yo trabajaba, como se le dice aquí en Colombia, en la rusa o en construcción, en la parte de instalaba drywall. Yo era ayudante instalando drywall y todo ese tipo de cosas. Muchas veces en las obras son muy cochinos, de verdad, muy cochinos. Entonces pues obviamente yo iba al baño, tenía una urgencia, tenía que ir a hacer del 2, tenía que ir a hacer popó y ay no, qué pena. Y bueno, entonces yo fui al baño, me fui caminando así tranquilo, y me fui pues al baño pues a hacer del 2. Yo entré al baño y uy no, qué cochina. O sea, ni siquiera con papel. Uno decía, bueno, pongo los papelitos ahí. No, horrible. Eso los baños los tenían cagados así por todo lado. Uy no, horrible. Y yo tenía una urgencia bastante fuerte, no me aguantaba. Entonces donde uno trabaja, usualmente en esas obras, uno tiene como un sitio donde uno puede guardar sus cosas y bueno, uno arma como un tipo de cambuche, unas casitas ahí para meter las cosas para cambiarse. Entonces yo me encontré una bolsita que había allá adentro y yo dije, no me aguanto. Aquí fue. Entonces yo no me aguanté y pues obviamente yo no llevaba papel higiénico. Yo busqué, pucha, no traje papel higiénico. Entonces lo que hice fue quitarme la pantaloneta, romperla en pedacitos y me tocó hacer del 2 dentro de esa bolsa. Ay, qué vergüenza, pero bueno, eso me pasó en 1 hora. Y pues obviamente con la pantaloneta que tuve que romper con un bisturí, pues me limpié. Ni modo, y ahí lo eché, lo amarré a un sitio ahí bien y pues lo boté donde botan los escombros. Y esa fue la historia. No, horrible, son cosas que pueden pasar. Y usualmente en las obras orinan, hacen popó por todo lado a veces también. No digo que todos, pero sí hay muchas personas que lo hacen. En ese momento donde yo trabajaba, desde que tenía los 18, hace como 10 años. Entonces, imagínense ustedes, no, horrible. Entonces esa es una de las cosas más vergonzosas que me ha tocado hacer y que es la primera vez que lo cuento al público así como tal. Pero bueno, es una historia muy chistosa, muy divertida. Espero que se hayan reído un poco con esto. Y bueno, no siendo más, muchísimas gracias realmente por acompañarme el día de hoy. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, seguirme en Instagram y compartirlo con todos sus amigos. Realmente no olviden que si ustedes activan la campanita, YouTube los notifica de que yo ya subí el video. También si ustedes me ayudan a comentar
acá dentro de YouTube también me ayuda a que el canal empiece a esparcirse a otros lados. Entonces quiero preguntarles si hacemos otro Q&A. Entonces déjenme las preguntas aquí en YouTube. Quiero saber otro tipo de preguntas que me podrían hacer para hacerlo cuando tengamos los 700 suscriptores. ¿Listo? Ya lo saben. No siendo más, me despido de ustedes. Muchísimas gracias por esas sonrisas que siempre me han dado. No olviden suscribirse y activar la campanita, ya lo dije. Y nos veremos en otro video de Aprende con Steve. Hasta la próxima.